Ok, transcripción igual, para que guardando transcripción. Ya, se ve, ¿cierto? Veamos. Y estamos. Corre, corre. Eh, sí, un poco lento, pero se ve. Ya, bueno, primero que todo, un gustazo por tenerla a todas ustedes y a todos ustedes acá. Bueno, Maxa me pidió que hablara de un tema. General estaba como medio indeciso qué tocar o qué no, pero voy a tratar de verlo desde la actividad, no desde el área específicamente de la docencia o específicamente desde la terapia asistida con animales. Ya es como un poquito más global, pero entender un poco en el medio en el cual trabajamos. Sé que igual trabajan más con el área de discapacidad intelectual, cierto autismo y síndrome de Down, ustedes más que del área física como tal. Y corrígeme si me equivoco, Max Samara, no sé si trabajan o si trabajan con el tema de más del área cognitiva en temas de terapia asistida con animales. Bueno, Sí, siempre no, creo que... pero no todos. O sea, ponte tú, Belén y Macarena sí han trabajado, pero los demás no han tenido las experiencias, solo en adiestramiento canino. Ya. Bueno, esa parte específica yo creo que ya la han ido trabajando ustedes, ¿cierto? Lo mío va a ser un poco más sobre un tema más global. Igual ya Claro. le entregué la PPT a Maxa para que se las pueda entregar, ¿ya? Y le vamos a dar igual una certificación a los que están hoy día acá, desde la organización que presido yo. ¿Bien? Ok, bueno, el tema de inclusión, si bien y siempre digo lo mismo, para mí el tema de inclusión es un tema marketing más que todo. ¿Por qué se los digo? En el 2016, 15, me tocó formar la oficina de discapacidad y tuve que trabajar específicamente pensando en, oye, ya, llamémosle inclusión, porque igual vendía, sí, un tema cuando hablamos de inclusión, vende harto el sistema y yo le puse oficina de inclusión social, que es la comuna de Los Vilos donde estoy en la actualidad. Pero mientras fui madurando, pasaron los años y empecé a entender de que la inclusión, una oficina o acciones que hagamos nosotros queda chico, porque igual necesitamos trabajar con personas de manera coordinada y articulada, y aparte trabajar desde la accesibilidad de la información, accesibilidad de la infraestructura, ya en diferentes ejes que nos permitan a nosotros pensar en temas de inclusión. Bien, si bien nosotros tenemos la intención, pero muchas veces no tenemos las herramientas, ¿ya? Para poder desarrollar esos procesos. Y eso es lo complejo. En temas de trato, no necesariamente tengo que saber yo los conceptos sobre discapacidad para poder tratar a una persona en situación de discapacidad con ciertos tipos de nombres o, o cómo se llama, o conceptos que se ocupan. Basta solamente con tratarlo desde la conciencia, desde la experiencia de cada uno de ustedes y obviamente con su nombre, más que todo. ¿Ya? Personas en situación de discapacidad, si bien son dos conceptos, personas con discapacidad, cierto que en Chile por lo general ocupamos estos dos términos, que persona con discapacidad es la persona que tiene la condición como tal, persona en situación de discapacidad son las barreras que se encuentran alrededor de esta persona. Ya que eso igual hay que entenderlo. Igual cuando hablamos del desarrollo de la autonomía y la independencia, entendiendo que la independencia es la forma donde yo hago o ejecuto una acción y la autonomía es cuando yo pienso en ejecutar esa acción. Entonces también tenemos que tener cuidado con las terminologías que nosotros podamos ocupar dependiendo en la situación en la que nosotros nos vayamos a encontrar. ¿Ya? Por eso le invito bastante a de que entendamos los conceptos, pero no obliguemos a las personas a que se los sepan como tal. Mientras nosotros como profesionales lo sepamos, eso es la importancia de esto. ¿Ya? No todos tienen que tener el conocimiento que nosotros tenemos. Basta que uno de todos ustedes lo pueda tener y lo pueda ir compartiendo de a poco sin obligar a que esto se masifique dentro de una organización, sino que esto vaya siendo paulatino en el tiempo para poder ir tomando conciencia. Y dentro de eso, que son dos términos igual que nosotros tenemos que manejar,
específicamente en cuando hablamos de integración y cuando hablamos de inclusión, ¿ya? Cuando hablamos de integración, nosotros ¿qué hacemos? Generamos una adaptación a ciertos sistemas desde la educación. Por ejemplo, mejorar cierta forma de enseñar un aspecto de algo. Si yo estoy, un ejemplo en temas de integración, si yo estoy con un chico que está en silla de ruedas versus otra persona que no está en silla de ruedas, lo que tengo que hacer yo es hacer una modificación para que la persona en silla de ruedas pueda llevar el balón, ¿ya? Y ahí podría ponerle un tapabarro, por ejemplo, que esté delante para que empuje la pelota y no se meta entre medio de las ruedas. No sé si me logro entender. ¿Ya? Pero la inclusión en este sistema donde ustedes trabajan bastante desde lo educativo, con el trabajo, o desde la terapia hacia el trabajo de lo que es ¿cómo se llama? La terapia asistida con animales, ya sea en educación, ¿cierto? En rehabilitación. Trabajamos desde la necesidad de la persona que va a trabajar con ustedes o que o va a ser intervenida por ustedes. Entonces eso es importante. ¿Qué es lo que necesita la persona? Yo actúo y mejoro las condiciones para favorecer, ahí en este caso, la independencia de la persona. Sí, porque si son niños es difícil que tengan autonomía, pero sí desde la independencia para mejorar ciertas conductas, ya sea desde el área motriz, por ejemplo. Porque recordemos que todo lo que nosotros hacemos cuando caminamos es motor, entonces nos movemos, es físico, ya no necesariamente tiene que ser un área cognitiva, ya como se trabaja en educación, pero sí desde el área del desarrollo donde me permite a mí tomar conciencia y generar acciones a través de lo que ustedes estamos haciendo. ¿Ok? Por ende, no le vamos a llamar currículum, sino que la planificación o el trabajo que ustedes tienen tiene que implicar cambios. La forma en cómo ustedes los van a enseñar o lo que van a proponer también tiene que ser un metodológico, ¿ya? Pero para eso, para que yo tenga una metodología, tengo que generar una evaluación dentro de lo que son los estudiantes. ¿Bien? Y la actitud, creo que una buena actitud de ustedes cambia todo un proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de lo que ustedes hacen en general. ¿Ok? Y no lo relacionen siempre la enseñanza y aprendizaje desde el área de educación, sino de que lo que hacemos en la vida, ¿ya? Todo lo que nosotros hacemos es para enseñar muchas veces, pero cómo lo aprendemos va a ser como nosotros llegamos, la actitud es la que cambia, no necesariamente tengo que yo modificar cosas para que la persona aprenda, sino que la empatía va a generar un proceso distinto, ¿ok? Así que a eso yo lo invito en temas de inclusión e integración, a entender los conceptos de cómo lo utilizamos. Muchas veces hablamos de integración, hablamos de inclusión, hablamos de independencia, hablamos de autonomía, pero no sabemos en qué contexto hay que ubicarlos. ¿Ya? Bueno, este video que viene a continuación, que espero que se vea, ya, no sé cómo estará mi internet acá. eh, Vamos a ver si puedo proyectarlo, si no lo voy a tener que proyectar desde... um, no sé por qué no lo puedo proyectar. Permítanme, voy a tratar de dejar de compartir, voy a compartir desde... Mira, este era el video que andaba leyendo y no se vio. Oh, shit. Aquí debería cargar. Debería estar cargando, pero un poquito. Bien. Yo no sé si han visto este video, ya, pero voy a dejar que cargue un poquito porque creo que está súper lento. Culpa de mi internet.
Ahí se logra apreciar un poco más, ¿o no? ¿Me pueden decir sí, no, no, sí? Se ve congelada la imagen. Sí, es que todavía no la presiono para que avance. Estoy... Ah, Pero si se ya. ve, se distingue. Ya, eso quiero saber. Ah, este mismo ya está corriendo. Hey, hey. I pick up a broken comb, run it through my thin gray hair. Though I don't have any plans tonight, I'm not going anywhere. Well, I should have seen this coming. Come on. Don't know why I'm surprised. When the best of us steps up, our nation stands a little taller. We all play for Canada. The captain's light. Ya, ahora lo voy a sacar. Para, lo que acabo de mostrarle, ¿cierto? Uno puede decir, wow, hoy estamos haciendo inclusión o todo el tema, pero me gustaría que ustedes me puedan manifestar qué es lo que creen que es, si es inclusión o integración. Una pregunta para ustedes, chicos. Es Díaz. inclusión porque los amigos adaptaron el juego para que se pudiera integrar el niño, pues en silla de ruedas. O sea, ellos estuvieron como en otra silla o en juguetes rodados para que se pudiera incluir al juego. ¿Ya? ¿Quién más tiene otra opinión? Yo Y creo que son empatía las dos. igual. Empatía. Ah, es otra opción. No, no, lo mismo, estamos hablando de inclusión e integración. Ya Ah, lo ya. estaba mencionando delante. ¿Quién tiene otra opinión con respecto a ello? Creo que son las dos. Ya, Que como dice Maca, claro, adaptaron todo el ambiente para incluir, o sea, lo incluyeron dentro del programa, las actividades que están realizando, pero también lo integraron al juego. O sea, ok, adaptaron el ambiente a todas las condiciones, pero también lo integraron al juego que, adaptándose el uno al otro para poder compartir en las mismas condiciones que el niño que tiene discapacidad. ok. Acá es donde esto entra a jugar y empezamos a entender cuál es el concepto de qué, o cuál es el concepto que nosotros deberíamos ocupar. Y la verdad, muchachos, eso es integración. Deja de ser inclusión. ¿Por qué? Porque dijeron algo súper bueno ahí recién, Manuel creo que fue cierto, dijo, adaptaron, ¿ok? La integración es adaptar. ¿Qué significó eso? Que todos teníamos que estar en las mismas condiciones de la persona que tenía la condición de discapacidad, valga la redundancia. Bien, no generamos un proceso completo y normal, donde que las condiciones estuvieran hechas también para la persona en situación de discapacidad como para una persona que está de pie. Bien, es como le voy a poner este ejemplo, es como que yo para poder juntarme con un grupo de mamás tengo que ser papá o mamá, no sé. O sea, entonces no me puedo juntar con ustedes si no soy papá o mamá. ¿Se entiende más o menos la idea, no? ¿Sí? Se entiende. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. Por eso nosotros cuando hacemos todo para que esté y todos nos ponemos al mismo nivel de alguien, deja de ser inclusión, porque tampoco yo no desarrollo mis capacidades. Y ese es el gran dilema acá. Y aquí es donde, por ejemplo, yo creo que muchos han pasado por escuelas de educación especial, ¿o no? Cuando se habla, no, en esta escuela especial nosotros trabajamos en educación, con la inclusión. Bien, y tú ves y vas y hay una escuela de puros chicos en situación de discapacidad o con discapacidad.
Pero yo no veo a chicos que no tengan discapacidad estando en la escuela, ¿ya? Y eso no contempla a los adultos o a los profesores o a los docentes. Podríamos hablar un poco más de inclusión si hablamos de un programa de integración escolar, por ejemplo, donde sí encontramos chicos con discapacidad y encontramos a personas sin discapacidad, pero estamos hablando de inclusión en el concepto de que hay personas con y sin discapacidad en un mismo núcleo, pero no así falta la otra parte de la inclusión, la información y también la accesibilidad, ¿ok? Y el trabajo intersectorial, que también falla mucho. Recuerden que la ley 20.422, que es la ley de igualdad de oportunidades, que nos habla de 5 principios: accesibilidad, información, eh, articulación intersectorial, ah, desarrollo social, no me acuerdo, no me acuerdo la última patita, pero son 5 que Y, tienen que ver netamente con este desarrollo para generar nosotros un proceso de inclusión. Entonces, por eso y la no nosotros tenemos discriminación. la no Y la no discriminación. discriminación. Gracias, muchas gracias. Entonces, es importante entender eso, que acá nosotros, cuando nosotros generamos estos procesos, no es una adecuación generalizada para todos, no importando las condiciones, sino que hacemos algo específico para algo. Yo les digo, en lo personal yo trabajo mucho con la integración más que con la inclusión, porque tengo que trabajar con las condiciones de las personas para poder desarrollar ciertos procesos. Y el proceso hacia la inclusión, entre comillas, dentro de las actividades que yo hago, va relacionado después, pero tengo que pasar sí o sí primero por un proceso de integración para poder mejorar las capacidades pensando en la condición de la persona, para poder recién ser llevada a un proceso donde pueda participar casi de igual manera con personas que no tienen la misma condición de esta otra. ¿Sí? ¿Se comprende la idea? Ya. Es importante que nosotros comprendamos esos sistemas o ese pensamiento de trabajo dentro de lo que nosotros hacemos constantemente. Y ojo, todo el tiempo estamos haciendo integración, integramos a cómo es una persona y muchas veces inconsciente nosotros nos desarrollamos en un ambiente laboral en base a cómo funciona la otra persona, pero no estamos haciendo inclusión, sino que estamos integrándonos a ese proceso de desarrollo que se hace. ¿Ok? Bueno, dentro de eso, y que es algo súper importante para ustedes, son las capacidades o las situaciones motrices en general que ustedes desarrollan a través de la terapia asistida con animales. Por eso es importante comprender un poco, ¿cierto?, cómo afecta las condiciones al desarrollo de la persona. Empezando, por ejemplo, por personas con discapacidad intelectual. ¿Ya? Si van a escuchar mucho sobre discapacidad intelectual, autismo o síndrome de Down, Prader-Willi, etcétera, porque mi área específica es esa, ¿ok? Más que la motor. En este caso, cuando hablamos de una persona con discapacidad intelectual, tenemos que entender de que hay un retraso, ¿cierto? Cognitivo dentro del desarrollo, pero eso no significa que las capacidades físicas como tal, capacidad física de su desarrollo, donde existen hitos motores, no sean igual a una persona convencional. Ya solamente lo que influye aquí es el procesamiento eh, mental. Recordemos que, ¿no es cierto?, los hemisferios que funcionan de manera cruzada hacen que haya una movilidad motora del cuerpo de las personas, pero no mucho logra controlarla. Y acá también hay algo importante que nosotros tenemos que entender, de que cuando hablamos de la torpeza motriz, o cierto, o no hay una maduración, y que muchas veces para los niños que no tienen discapacidad tiene que ver cuando son niños prematuros o niñas prematuras. ¿Ya? ¿Por qué? Un ejemplo práctico podría ser cuando una persona nace, por ejemplo, a las 38 semanas de gestación, y por lo general son entre las 41 y 42, no hubo un desarrollo de algún hito motor dentro del vientre de la madre, o no maduraron, mejor dicho, las situaciones motrices dentro de su guatita. Por ende, va a tener un retraso de 39, 40, 41 de 3 meses, por ejemplo. De 12 semanas va a tener un retraso de que no hubo una maduración. No sé si me explico. Si tienen duda, igual por favor pregúntenme para que no sea un monólogo todo esto que estoy explicando, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Que van a haber 12 semanas que no se desarrolló una acción motriz en general del niño, y a una persona que nació a los meses correspondientes, que son entre los 41 y 40, o sea, a las semanas correspondientes, que son entre los 41 y 42,
que sí ya tiene un desarrollo dentro del vientre mucho más acabado que la persona que nació antes. Entonces, cuando llega a nosotros y vemos que no puede hacer ciertas cosas de manera física, ¿cierto? Como el caminar, desplazarse más rápido, ¿es por qué? Porque hay hitos de desarrollo motriz que no se lograron concretar, por ende, está recién trabajando en ese tipo de maduración y no tiene que ver netamente con lo cognitivo, ¿ya? Y por eso muchas veces estos chicos que nacen de manera, o chicas que nacen de manera prematura, después se pegan un estirón, crecen más, generan mayores acciones motrices mucho más acabadas porque hay una estimulación. ¿Qué quiero decirle con eso? Si es que en algún momento les llega a tocar una persona que ustedes ven que es motrizmente, ¿cierto? Muy baja, primero vean el anamnesis, si nació antes o nació mucho antes, ¿cierto? Que una persona que tiene que nacer en las semanas correspondientes, significa que hay ahí un proceso que hay que ir evaluando para potenciar ese aspecto, ¿ya? Eso. Bueno, en discapacidad igual nosotros vamos a encontrar que hay mayor presencia de hipotonía y hiperlaxitud muchas veces, especialmente en las personas con discapacidad, o sea, con síndrome de Down, que al síndrome de Down también lo podríamos llamar retos múltiples o discapacidades múltiples, dependiendo del área, ¿cierto? Salud o educación. Debido porque también el cuerpo que tienen las personas con síndrome de Down generan también una situación que no va a funcionar muchas veces de manera positiva dentro de alguna actividad, pues, especialmente porque hay mucha hiperlaxitud, en temas de resistencia tienen el corazón muy pequeñito, ¿cierto? A diferencia de una persona que tiene solamente discapacidad intelectual, que también no se les nota, ¿ya? Y cuando uno conversa recién con ellos, se nota un poco de que, oiga, si tiene discapacidad intelectual, ya sea leve, moderada, ya que es por lo general por donde nosotros trabajamos, porque severo siempre se va más a la parte más clínica, más del área de terapia, ¿bien? Bueno, importante entender los significados de la DSM-5 y la CIE-10, ¿cierto? Dentro de las principales implicancias que tiene este desarrollo específicamente en las personas con discapacidad intelectual, podemos ver problemas del equilibrio. Si ustedes van a trabajar con algunas acciones de equilibrio o la mascota o el perro de asistencia se va a subir o parar, ¿cierto? Al lado ¿cómo se llama? De la persona con la cual están interviniendo o se va a parar, ¿cierto? Con sus patitas en el pecho, entender de que puede que haya una inestabilidad, ya que son dificultades muy frecuentes, por lo general tienden a encorvarse un poquito, ya lo ideal sería como apoyo en ese aspecto, que hayan apoyos de superficies más estables o que le enseñen a parar a los chicos. Primero, cierto que tengan una base de sustentación un poco más amplia, que me refiero a eso, que su parada, que sus pies estén más separados, que flecte un poco las rodillas para generar equilibrio, ya para poder, ¿cómo se llama? Poder sostener quizás al canino, ¿cierto? En este tema. En temas de dificultades que, como les mencioné antes, sobre la coordinación, que hay movimientos torpes que también tienen que hacer una anamnesis para saber por qué el movimiento un poco más, hay torpeza motriz. Entonces, yo tengo que ver si nació antes o no nació, o si no es porque no hay estimulación nomás. Recuerden que muchos chicos sufren, y digo sufren porque la sobreprotección dentro de las familias es muy potente, ¿ya? Tienen miedo a muchas cosas y por ende no hay estimulación tanto física, ya que es como la importante. Siempre hablo yo de que para desarrollar la parte cognitiva trabajo motricidad fina, ¿ya? Yo lo divido así, y para trabajar independencia, autonomía, o sea, independencia. Bueno, disculpe, lo voy a decir de la siguiente manera. Autonomía, trabajo, acciones de motricidad fina que me ayudan a pensar y a ser resolutivo. En independencia, trabajo acciones de motricidad gruesa que tienen que ver netamente con el cuerpo para que también generar cierto, eh, que se potencie más la autonomía para desplazarse, desarrollar cosas, pero por lo general esa parte es la que falla bastante dentro de los familiares, porque hay un contexto de sobreprotección y cero estimulación. Bien. En temas de ritmo, como el caminar 1, 2, 3, o tomar cosas, o cuando le tiran objetos y tiene que tomarlas, no las tiene porque no hay un ritmo de trabajo, no hay una consecución, no hay estímulos tanto visuales como auditivos para que vayan mejorando esos aspectos. Y lo bueno de lo que hacen ustedes en terapia, ¿cierto?, es que trabajan bastante esta área y esa es la que hay que potenciar mucho.
Bien, en temas de seguridad, cuando hablamos de miedo o inseguridad, específicamente es por la sobreprotección, pero por eso nosotros tenemos que trabajar temas de refuerzo positivo con respecto al desarrollo de ello. ¿Y cómo trabajamos refuerzo positivo? Que cada actividad que haga junto con ustedes, yo también genero un bien. Lo estás haciendo bien, un aplauso o un palmazo, cierto, suave en la espalda. Siempre mostrar empatía con respecto a la actividad que está haciendo, porque eso también a mí me genera adherencia y obviamente genera cuidado en la persona como lo está realizando. ¿Ya? Y eso va a generar que la persona se pueda desarrollar con mucho más confianza y libre, especialmente a todos y a todas nos gusta que nos digan que estamos haciendo las cosas bien. Bien, un minutito para cargar. No sé si tienen dudas hasta ahí, chiquillas, chiquillos. Por favor, Por mi parte, no. vayan haciéndola. Ya, más que todo Clarito lo está. que vamos a hablar hoy día es que es cómo ordenar un poco lo que están haciendo, así que no. Bien, ok. Entonces, mire, acá lo que podemos encontrar nosotros sobre el CEA o TEA o como quieran llamarle, pero algo sí que tienen que tener claridad. Mientras la DSM-5, la CIE-10 o la CIF, ¿cierto? Que son los modelos de clasificación que tenemos tanto funcional, tanto clínico, y de manera transversal hacia lo que es educacional y etcétera de cosas, mientras no cambien los conceptos ahí, no tenemos por qué estar cambiando eso. No sé si me explico. Ya hay que utilizar los conceptos que son. Muchas veces uno como que hiere un poco la sensibilidad de las personas porque es que así se dice. Es que no, así es el nombre que se está tomando coloquialmente, pero no es algo que venga ya desde, no sé, desde esta área clínica de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que nos dice que cambiamos ciertos conceptos. ¿Ok? Eso igual hay que educar a las personas en ese aspecto. ¿Bien? Entonces, acá nosotros podemos encontrar en estas personas que va a haber hipotonía muscular, obviamente va a haber torpeza motriz, muchas veces caminan en puntillas, muchas veces son lentos, ¿cierto? Para desarrollar ciertas cosas, pero es porque su engranaje se está acomodando a los aspectos de desarrollo que ustedes quieran que vaya relacionándose a la actividad en sí, ¿ya? Va a haber dificultades en la motricidad global en general, tanto en la física, ¿cierto?, como en las actividades finas, y especialmente porque ellos trabajan o ellas trabajan desde su interés, entonces no van a desarrollar otros tipos de actividades, por ende nosotros tenemos que ir ajustando. Por eso delante hablaba específicamente trabajar desde la necesidad de la persona, desde el gusto. Cuando yo trabajo desde el gusto con alguien, le digo, ¿te gusta hacer esto? Ok, lo voy trabajando y de a poco voy introduciendo elementos que yo sé que van a ser positivos para su desarrollo. ¿Ok? En temas de problemas de estructura y especialmente porque ustedes trabajan mucho espacio y tiempo, hay que generar una estructura que le permita al chico seguir una secuencia. ¿Ya? Oye, siempre se me olvida, pero lo voy a recordar, el tema de estructura que hay. Ya, lo voy a dejar. Tiene demasiados patrones motores repetitivos y que también restringe varias acciones de ellos. ¿Qué les recomiendo en este aspecto? Que los patrones repetitivos no los saquen de uno, sino que vayan ocupando esos patrones repetitivos en base a la necesidad que ustedes quieran desarrollar con respecto a la terapia asistida con animales. Entonces, muchas veces eso que nosotros, o que muchas veces se ve como falencia, puede ser un apoyo positivo para ir generando los cambios. Bien, entonces si yo veo que se repite mucho algo en un chico, véanlo cómo lo utilizan para desarrollar el trabajo en el momento que ustedes están realizando la intervención. Bien, en síndrome de Down, afectaciones físicas y motoras, específicamente hipotonía muscular generalizada, ya tienen demasiada hipotonía y eso también, por un lado, puede ser complejo, pero por otro lado, si yo empiezo a trabajar, no va a ser tanto. Recuerden que muchas veces, más que trabajar con personas que tienen alguna condición de discapacidad, es el miedo de cómo yo me acerco, más de cómo se desarrolla. Porque uno de los aspectos que nosotros tenemos que ver, y esto no sé si en algún momento tiene la posibilidad de obtener el libro 100 conceptos de psicología,
Hay un cuadro que relata y que a mí me encanta bastante, es que te dice con qué tipo de edades nosotros vamos a trabajar en general y te propone edades según la condición de discapacidad. En este caso, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad leve, intelectual específicamente, podríamos estar hablando de un chico que tiene 12 años, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros cuando pensemos en actividades tenemos que pensar en personas que tienen edad como si fueran niños, ¿ya? No lo tomemos como si fueran adultos. Ahora, ojo, las capacidades físicas se desarrollan al mismo nivel que una persona convencional, igual que nosotros. O sea, de manera biológica se van a desarrollar igual, pero de manera cognitiva van a actuar como un niño. Si hablamos de una persona que tiene discapacidad intelectual leve, ya que pasa mucho con los síndromes de Down porque son muy, aparte de que son poco sexualizados, también tienden a tener muy marcado el tema de niños, ¿ya? De verse como niños. Entonces, y actúan como tal. Tenemos que pensar que si es leve, estamos viendo una persona que tiene una edad aproximadamente de 8 años, ¿ya? Entonces, si se fijan, va como retrocediendo la edad según la condición de discapacidad cognitiva, no física, cognitiva. Y ya cuando hablamos de una persona que tiene una discapacidad severa o, bueno, severa y profunda, igual se dividen en dos, pero ya estamos hablando de un 6 bajo de 50, de un coeficiente intelectual bajo 50, que estamos hablando de una persona, de un niño de 3 años, 4 años aproximadamente. Bien, entonces, ¿cuál es la idea de decirle eso a ustedes? Es que más o menos vayan moldeando la idea de que voy a trabajar o estoy trabajando con niños. Por eso es importante preguntar en qué condición o en qué grado de discapacidad o coeficiente intelectual se encuentra la persona en situación de discapacidad. Bien, no se dejen llevar por la credencial de discapacidad, porque la credencial de discapacidad lo que toma por lo general son la autonomía dentro de un desarrollo social, ¿ok? No es la condición de discapacidad. Por eso que muchas veces dicen algunos, oye, no, pero es que me arrojó un 50%, un 40% de discapacidad intelectualidad o psíquica mental, que es muchas veces esa ley, no es sobre psíquico mental, está hablando de cómo se comporta en el contexto, en el entorno, ¿ok? Entonces eso es importante entenderlo, ¿vale? Retraso en adquisiciones psicomotrices básicas, específicamente por la falta de estimulación, ya a través de lo que hacen ustedes, la terapia asistida con animales, me encanta mucho en ese aspecto porque trabaja mucho actividades motrices, ya, pero también hay que llevarlo a actividades motrices gruesas, como he visto varios videos que tienen ustedes realizando esas actividades, entonces yo creo que es bueno, porque hay otro aspecto que lo veo desde la educación, no me gusta mucho, creo que desde el concepto de la educación, porque no te permite desarrollarte de manera integral, ¿ya? Dificultades en equilibrio, van a encontrar bastante, recuerden que tienen hiperlaxitud, por eso hay menos estabilidad, ¿ya? Bueno, cosas como esta. Por otro lado, tenemos factores que influyen en el desempeño del... disculpen, creo que lo hace o no. Ahí, ya. Factores que pueden influir dentro del desempeño, específicamente por las necesidades educativas especiales o como quieran llamarlo ustedes, pero esto se repite ya sea tanto en las actividades físicas, en las actividades de desarrollo de la vida diaria, pero lo que nosotros tenemos que entender de que qué fluye. Nosotros para poder generar un proceso de desarrollo y planificación para las personas en específico, ya que ustedes trabajan directamente con una, ¿cierto? Lo bueno que no trabajan con todo a la vez es saber tipo de discapacidad. Pero ¿qué es lo que me dice el tipo de discapacidad? Por un lado, teóricamente nos va a entregar cuáles son las habilidades, como las que acabamos de conversar. Pero también tengo que tener claro de que tengo que hacer el tipo de evaluación para saber con qué condiciones o habilidades tiene la persona de manera motriz para que pueda generar y ejecutar acciones que yo solicito. ¿Ok? El grado de afectación, que eso va a determinar cuánto apoyo va a necesitar para poder hacer esta intervención a través de, ¿cierto?, la terapia asistida. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cuántos de ustedes van a intervenir ahí? Por otro lado, el nivel de comunicación, ¿bien? ¿Cómo comprende? Si a través de pictogramas o a través de señales o mucho se habla de la lengua de señas, ¿cierto? Que también eso es importante comprenderlo, porque muchas veces nosotros queremos potenciar la lengua de señas, pero nosotros tenemos que ver el contexto familiar. ¿La familia sabe de lengua de señas? Entonces, ¿para qué voy a querer que aprenda lengua de señas si no se va a comunicar con lengua de señas con la familia? Y por otro lado, es importante mejor destacar dentro de la familia
cómo la familia se comunica con la persona. Y así le entrega los tips de comunicación para que puedan potenciarlo. Cuando yo tengo que decir, oye, ¿quieren aprender lengua de señas? Es cuando la familia también quiere aprender lengua de señas para que se puedan comunicar entre sí. ¿Ya? Entonces es importante eso también, poder difundir y que se organice, ¿cierto?, esta educación no formal dentro de la familia para que también aprendan lengua de señas. Pero si no lo hacen, tampoco ustedes pueden obligarlo, ¿cierto? Tienen que aprender los modismos que tienen o el lenguaje coloquial que se maneja dentro del hogar o las personas van entendiendo para que ustedes se puedan comunicar. ¿Ok? Disposición psicosocial, ¿cierto? Que esto también afecta bastante la motivación y la participación, porque si ustedes tienen estos talleres y están trabajando constantemente, pero ¿cuál va a ser la disposición también de las personas que lo llevan? Porque recuerden que cuando trabajamos con personas con alguna condición de discapacidad intelectual específicamente o psíquico-mental, ¿cierto? Autismo, estamos dependiendo también de las familias, y ese también es un problema. Trabajar con personas en esta área, con estas condiciones, significa también depender de un tercero. ¿Ya? Y eso tienen que, por eso es importante la anamnesis, verificar cuáles son los datos específicos que yo necesito tener para mi taller. Pero no sé, que muchas veces se comete este error, se abarca demasiada información, solamente la específica para su área, ¿sí? Siempre especificidad dentro del área que ustedes están, porque es lo que realmente es lo que importa. Bueno, los procesos de intervención que ustedes tienen que generar y empezar a hacer sus fichas, ¿cierto? Siempre tiene que haber una evaluación, análisis del perfil de la necesidad también de la persona que están interviniendo. Siempre tengo que generar el perfil. Si tienen psicólogo, genial, que pase por un psicólogo. Si hay una persona que maneja el área de actividad física, que pase por el área de actividad física. Hay distintos test de evaluación motriz, por ejemplo, que ustedes pueden descargarlo y empezar a hacerlo, y ahí ustedes ven también a través de la evaluación motriz cuál es la autonomía de la persona. ¿Ok? Y en base a eso, diseñar, ¿cierto?, las actividades adaptadas, ya con el fin de potenciar el perfil o el desarrollo de la persona. Pero siempre hablemos de adaptar las actividades, no cambiarlas. ¿Sí? Muchas veces, no, que esta actividad no sirve. Sí sirve la actividad que ustedes tienen. El problema es como yo la oriento. Entonces, cuando yo planifico la actividad que quiero hacer, tengo que pensar en una persona con discapacidad intelectual, con autismo, en una persona que tenga discapacidad motora y en una persona que tenga discapacidad sensorial, ya sea auditiva, ¿cierto? O visual. ¿Sí? Siempre tengo que darle una vuelta. No es que voy haciendo una para cada uno, sino que esto sirve para todo. Por ejemplo, si yo hablo de correr, ya, chiquillos, vamos a correr de este punto, del punto A al punto B. Hablo de correr, pero si tengo una persona en silla de ruedas, ¿cómo la hago correr? Mejor cambio el concepto y digo, ya, vamos a hoy día a trabajar desplazamiento del A al B. Ya no estoy hablando de correr, de caminar, no estoy hablando de desplazarse. Entonces, ahí ya incorporo a la persona que está en silla de ruedas o que necesita un asistente, un apoyo, ¿cierto? Como las personas que tienen ceguera. Bien. Em, Cuando aplicamos estrategias inclusivas, cuando hablamos de implementación, ya las implementaciones por lo general siempre van a ser adaptadas. La inclusión va a ser cómo yo la ocupo con la otra persona, si trabajo sí o no con una persona sin discapacidad. Y en este caso ustedes se podrían orientar más a la parte inclusiva porque ustedes son los que intervienen juntos o trabajan una actividad en conjunto con la persona que tiene discapacidad. Ahí hay inclusión, cuando ustedes dos en conjunto están haciendo una actividad. O si la persona tiene apoyo, ¿cierto? Porque tiene un nivel de apoyo y necesita una persona que sea experta, en este caso ustedes, o el asistente, o el acompañante de la persona en situación de discapacidad. Ahí podríamos hablar de algunas implementaciones que van a generar un proceso de inclusión porque se van a ocupar de la misma manera las dos personas, ¿ya? Y seguimiento, obviamente, al tema de los ajustes, yo también tengo que hacer un autoanálisis, decir, oye, ya esta actividad funciona, yo creo que lo hacen, pero hay que tratar de escribirlo porque así ustedes van mejorando también los procesos de desarrollo, decir, oye, ya, esto funcionó, pero ¿qué pasa si agregamos esto? ¿O qué? ¿Cómo hacemos el proceso progresivo de la actividad? ¿Bien? ¿Dudas? ¿Consultas hasta ahí? ¿No? No, todo súper claro.
Ya, Todo bien. muchas gracias. Bien, dentro de eso, ya por lo menos entendiendo, porque aquí pasamos a esta otra parte, que empezamos a hablar de los principios fundamentales de la inclusión y el respeto a la diversidad. ¿Ok? Eh, yo creo que siempre hemos tenido el tema del respeto hacia la diversidad, pero cómo nosotros lo enfocamos. Y a veces el tema del respeto o nos sentimos un poco asistencialistas o lo respetamos como cualquier otro individuo, como cualquier otra persona. Y ahí es donde a veces nos caemos, porque si nosotros nos miráramos ahora, ¿cierto? Solamente acá en pantalla, vemos que todos somos de distintas maneras. O sea, todos tenemos distintos tipos de pelo, todos tenemos distintos tipos de rostro, yo creo que todos pensamos de distinta manera, entonces siempre va a haber una diversidad de individuos dentro de un contexto, no necesariamente que tenga discapacidad, ¿ya? El hecho de que también haya diversidad es como nosotros aprendemos, a pesar de que siempre se habla de lo visual, de lo kinestésico, de lo auditivo, pero es importante también entender de que ese tipo de enseñanza siempre está, o sea, siempre aprendemos a través de esos tres aspectos, ¿ya? Kinestésico, visual y, ¿cómo se llama? Auditivo. Nunca vamos a dejar de aprender de esa manera, solamente hay algunas personas que aprenden mucho más viendo una cosa, otras aprenden más escribiéndolo, otros aprenden más por la experiencia y, ¿cómo se llama? Siempre, ¿cierto? Haciendo tacto con todos los objetos que están a su alrededor. Entonces, nosotros tenemos que entender de que igual, el respeto es un tema ético y social que es fundamental para nuestro desarrollo, específicamente cuando hablamos de los derechos de las personas en situación de discapacidad, que eso también es cierto que en el 2006 se hace esta asamblea internacional y nosotros en el 2008 ratificamos como Chile y en el 2010 sale una ley. Pero fuimos súper rápido en ese proceso. Entonces, por ende, nosotros tenemos que saber tratar a las personas con discapacidad desde el respeto, pero no desde el asistencialismo. Y eso hay que tratar de sacarlo. ¿Sí? Porque también sucede que las personas con discapacidad, especialmente las físicas, porque son las que entienden más, sienten que le debemos algo socialmente y que cuando van con nosotros, siente que nosotros tenemos que estar al 100% a su disponibilidad. Y eso también hay que marcar. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que haber un respeto recíproco. No porque tú tienes discapacidad, yo tengo que ser totalmente distinto contigo. Es como que yo les dijera a usted, yo por ser moreno y usted que son blanco, tienen que ser distintos conmigo y tratarme bien. O sea, no tiene sentido. ¿Sí? Porque estamos hablando de personas, no de condiciones físicas ni condiciones cognitivas. En este caso estoy tratando a una persona. Bien, por otro lado, también parte del respeto y la inclusión es generar la participación y garantizar eso. Sí, si yo digo que voy a hacer algo, tengo que cumplir con eso, o sea, está dentro de eso, ¿ya? Ahora, también es bueno apelar en qué parte de la ley sale que yo estoy obligado a ti a hacerte participar de algo. Bien, si aparece, ok, ya, pero tú cumples con los requisitos, también nosotros tenemos que educar a través del respeto, ¿sí? No porque acá siempre se habla de la condición genera respeto, eso no, eso para mí está obsoleto como profesional, ¿sí? Las condiciones son de igual manera para todos. Bien. Eh, también, por otro lado, tenemos que hablar, ¿cierto?, de los niveles de respeto. ¿Cuál es el nivel? Yo cuando no conozco una persona, es diferente el respeto que tengo, ¿cierto?, a cuando yo ya tengo una interacción de bastante tiempo con otra persona. Bien, porque el respeto también es progresivo. Nosotros lo vamos cultivando en el tiempo. Y eso es lo que tienen que entender las personas que están en situación de discapacidad y las familias que tienen una persona en situación de discapacidad. ¿Ok? Eh, también tenemos que hablar sobre la dignidad humana, que es una parte fundamental del desarrollo. Todos los que estamos acá somos parte de un sistema, ¿cierto? Que también tiene que reconocer la dignidad de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y desde la parte de la humanidad, o sea, ya por estar acá, nosotros somos parte de un sistema donde también nos merecemos un reconocimiento y también, ¿cierto? Un respeto que nosotros no hemos ganado, lo hemos cultivado con el tiempo. Bien. Y claramente, como ya hablé de la ley, ¿cierto? De la ley 20.422, donde afirmamos y corroboramos sobre especialmente la igualdad de las condiciones de las personas en situación de discapacidad,
Pero lamentablemente hay una cosa que aquí de repente a mí me choca como profesional, que es el tema que salga una ley para yo poder respetarte a ti. O sea, que salga una ley para yo saber que tú tienes discapacidad, que salga una ley para que tú seas de diferente forma conmigo. O sea, no sé, por la ley Samudio, por ejemplo, ¿cierto? La ley 20.600 si no me equivoco, que tuvo que salir esa ley para poder respetar las condiciones de las personas, ¿cierto? O la diversidad, ¿o no? En ese aspecto. Es como ilógico, nosotros siendo profesionales muchas veces también cometemos esos errores. Y hay otra cosa, hablando de profesionales, que nos olvidamos cuando somos profesionales de que también fuimos estudiantes o fuimos personas sin estudio, por decirlo de una manera, y cuando tenemos un título queremos estar por sobre las demás personas. ¿Ya? Eso también es parte que hay que trabajarlo del respeto y enseñarle también a los compañeros colaboradores que tenemos nosotros al lado. ¿Cuáles son los puntos clave de esto? Primero, la diversidad es una característica inherente a la condición humana, ¿ya? También tenemos que entender de que hay modelos sociales de la discapacidad que nosotros nos permiten, ¿cierto? El modelo psicosocial, el modelo... Bueno, ahora estamos con un modelo social, pero recuerden que los modelos en situación de discapacidad fueron cambiando desde lo clínico, ¿cierto? A lo biopsicosocial en la actualidad. Entonces también ha generado un cambio. Nosotros tenemos que tener claro que el tema de la inclusión y el respeto y todo este desarrollo, nosotros tenemos que evaluar para ver cuáles son los ajustes razonables que yo también tengo que hacer. Aunque no lo crean o de repente nosotros sintamos que no funciona, nosotros tenemos que autoanalizarnos para poder hacer un ajuste, ¿cierto? Razonable con nuestras conductas, por ejemplo. ¿A qué me refiero con eso? De cómo yo actúo con una persona. Yo no me acuerdo muy bien cómo se llama el síndrome, pero cuando nosotros llevamos mucho tiempo trabajando, y si alguien lo sabe, por favor que me lo mencione, pero esto yo lo escuché de un paramédico, de un sí, médico, eh, me dice que el síndrome que nosotros trabajamos bastante que no dejamos de tener dolo, ya nos sentimos, ya somos tan fríos y tan parca, por decirlo de una manera, que nosotros no somos capaces de empatizar con las personas, ni siquiera con la del trabajo. Y pasa bastante, y por qué lo digo de un médico, porque esto pasa bastante, por ejemplo, en los centros de salud, que ya las personas ni siquiera sienten por la persona que llega enfermo o tiene alguna alteración fisiológica que llega ahí por necesidad. ¿Qué nos pasa a nosotros en la educación de que ya no sentimos nada ni siquiera por el papá, por la mamá o por el chico que tiene alguna condición? Sí, eso también hay que empezar a trabajarlo. Es parte de los ajustes razonables que nosotros tenemos que empezar a trabajar. O sea, no podemos dejar de sentir y tener empatía por las otras personas. ¿Ya? Con temas de la inclusión, es importante entender los ciclos vitales del desarrollo, ¿ya? Y especialmente para poder comprender de cómo va a ser el comportamiento y el tipo de respeto que yo voy a ir generando a través de un desarrollo más inclusivo y ajustado a los procesos de los chicos, ¿ok? También entender, ya sea para nosotros o para las personas que intervengamos, que tiene que haber una equidad, ¿cierto? Que nosotros tenemos que generar una participación activa también tanto de nosotros como de los beneficiarios, los usuarios con los que ustedes tengan, y también, obviamente, respetar las actitudes o la forma individual. Recuerden, así como nosotros nos entendemos, porque sabemos que cada uno de nosotros tiene diferentes formas de pensar y racionalizar ciertas cosas y tomarse su tiempo para poder procesar la información y después reproducirla, todas las demás también tienen eso. Entonces tenemos que trabajar especialmente la resiliencia con respecto a lo que nosotros hacemos y también hay que reproducirla y enseñarle a las personas con las cuales ustedes van a trabajar o están trabajando en general. En todo caso, Maxa, igual mándale cualquier cosa el PPT ya a los chicos para que lo tengan. Si es que voy muy rápido, para que también lo puedan tener y puedan sacar los apuntes, ¿vale? Bueno, un ejemplo aplicado, en este caso, podríamos hablar de algunos principios de diseñar experiencias que se ¿Puedo respeten. hacer una pregunta antes de seguir? Bueno, sí, sí, sí. Que entiendo, pero tengo como la confusión o no sé cómo plantearlo, pero ¿hasta qué punto eh, no empezamos a hacer como
igual una cierta discriminación, siento. O cuál es el límite como para que no sea como discriminación todo este proceso de eh, como de adaptación, o todo el proceso en el fondo de inclusión. Siento que hay como un límite a veces que es difícil como, la línea creo que es muy fina para entrar como en casi que también pasa a ser discriminación por tratarte distinto o por adaptarte, o no sé si me explico. Sí, sí, es que todo lo que a la persona no le guste va a ser discriminación, que ese es un hecho. Y ahí yo siento que esto se acaba cuando la persona eh, pierde el respeto hacia ti, ¿sí? Mm. Porque, ¿Puedo dar una opinión? sí, 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 Ah, ¿aló? Manuel, ¿Aló? Sí, ¿quieres decir no, algo? sí, una opinión. Es que Ya, déjame terminar la no está. idea, déjame terminar la idea Ah, perfecto. y sigue, ¿ya? Ya. Cuando la persona siente, es que, bueno, primero que todo tú tienes que dejarle claro cuáles van a ser las intervenciones y a lo que se somete la persona cuando ustedes están desarrollando algo. Eso, lo primero tiene que tenerlo súper claro. Y como lo tiene esa persona claro, todas las demás también tienen claro, o sea, el mismo proceso. Cuando tú dejas de hacer sin haber explicado por qué lo dejaste de hacer, no sé Mm. si me entiendes, Sí, podría ser o se podría tomar como una discriminación, porque al otro sí le sigues haciendo, pero a la otra persona no de repente le dijiste que no. O sea, no le dijiste ni siquiera que no, sino que empezaste a odiarlo. Es como cuando a nosotros en el trabajo nos empiezan a hacer como ley del hielo, así. Esa ley del hielo sin explicación ya es una discriminación. No sé mm. si me explico. ¿Bien? Sí, o sea, entiendo que es como, en el fondo, tiene que estar como esta toma de conciencia de parte de la otra persona para que estemos como en el mismo escenario. Exactamente. Si tú no Ujú, avisas y generas cambios, se puede tomar como una discriminación porque, oye, a ujú, mí no me dice nada, pero la otra persona lo está haciendo. Y esto es lo que dice. Por eso es importante, que hacen mucho los gringos esto, el tema de tener todo por escrito, lo que tú vas a hacer y que la persona lo firme. Entonces, se está dado cuenta esto de lo que lo que ujú, estás realizando. Y tú, cuando vas, ya, hicimos esto y vas chequeando lo que tú haces. Porque las personas en general están propensas a tomar hoy en día, ¿cierto? Como estamos socialmente, no, es que mm, no lo hice discriminación. Oye, pero si aquí está lo que estoy haciendo, o sea, ¿qué es lo que no hemos hecho? Y por otro lado, lo que te decía adelante, cuando ya la persona pierde el respeto hacia ti, eso ya ujú. también se genera, es porque se sintió discriminado y más encima está siendo discriminada contigo, porque está generando una falta de respeto a tu trabajo profesional, ¿sí? Por eso es Sí. importante resguardarse. En lo general, como yo trabajo con mucho taller, y especialmente cuando son talleres de voluntariado o son talleres propios como tal, firmo. Le hago que firmen un documento donde ellos acceden a tal cosa y estos son los beneficios. Porque es mi resguardo. Y cada cambio se va avisando. ¿Sí? ¿Con quiénes vas a tener más ese problema? Van a ser con los padres que tienen hijos que son autistas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre viven su duelo, siempre están viviendo su duelo constantemente. Y por otro lado, ellos quieren que sus hijos vayan avanzando. Y como no lo ven que avanzan, sienten que tú no estás haciendo tu trabajo. Pero ven a otros chicos que avanzan. Oye, pero ¿por qué él se avanza y tú no? Y empieza ahí el tema de, no, es que me lo están discriminando, lo están dejando de lado y un etcétera de cosas. ¿Ya? Y ahí es donde yo tengo que, lamentablemente, por esta área, tengo que hacer un trabajo eh, multiarticular entre familia, el profesional y el niño. Pero sí te Ujú. recomiendo que todo tú lo anotes. Es importante que ustedes como profesionales siempre tengan una bitácora. Hora, fecha, día, listo. ¿Qué pasó hoy día? Taca, taca, taca. ¿Por qué? Porque nosotros, en general, en el área que trabajamos, que es un área muy difícil, siempre estamos expuestos a que digan que somos discriminadores. Mm. ¿Sí? Sí, gracias. Ahora sí, Manu, disculpa. Compártenos tu aporte, por favor. Eh, ya, se me fue un poco la idea, pero no para, no sé, para nuestros compañeros, para que más o menos tengan claridad de lo que se está hablando acá, es netamente de derechos humanos, ¿verdad? Como Ujú. bien te dices,
todo lo que tú indicas, lo que diga, tiene un reconocimiento constitucional, primero que todo, y un respaldo a los tratados internacionales que se ratifican. Y dentro de eso está el concepto de la discapacidad. No, esa es una de muchas. Entonces, respetando siempre los derechos humanos Claro, y obviamente, ¿por qué pasan estas cosas y nacen nuevos reglamentos, como indicaba tú, la ley SAMU y todo eso? Es porque claramente a lo largo, como se desarrolla la historia humana, van naciendo nuevas necesidades, obviamente, y como no somos capaces de autorregularlo o no medir el respeto de los demás con los de uno, entonces tiene que haber un cierto control, un límite que tiene que ser interpuesto de forma legal para claro. tener un cierto orden, digamos, y respetar los derechos. Y también, como dices tú, hay ciertas cosas, por ejemplo, como se dice, en la discapacidad, pero también está la discriminación por raza, por etnia, creencia religiosa, por un montón de cosas. Pero también hay que, dentro de lo que uno asume como discapacidad, en el caso del autismo, hay que considerar ciertos factores. No estoy seguro, pero me parece que son 7 puntos que es lo que identifican a una persona con autismo, por ejemplo, pero también tiene cualidades en su condición, como que se fijan mucho en los detalles de ciertas cosas y eso lo hace tener como un potencial tremendo para cumplir unas tareas que el común de la gente no puede realizar. Eso. Claro, del método Teach Mm, que quería mencionarles delante. Yo creo que lo han escuchado, ¿cierto? Método Teach eh, creo que sí. me suena, pero es el cómo tú organizas todos los trabajos que vas a hacer de un punto A, un punto B, C, D, E, pero después todo tiene que volver a la A. ¿Ya? En actividad física nosotros tratamos de hacer mucho. Oye, gracias Manu por eso, que me hiciste acordar mi mente, como que varía bastante y como que se enfoca. Pero cerrando lo tuyo, totalmente de acuerdo. Si nosotros aprendemos sobre temas de derechos humanos, vamos a generar mayor respeto a esto y también tenemos que enseñarlo. Recuerden que somos personas y estamos constantemente aprendiendo. El gran problema de nosotros los profesionales es que sentimos que la persona tiene que saber lo que nosotros sabemos. Y eso es una falacia, por decirlo de una manera. Nosotros estamos constantemente, ¿cómo se llama?, aprendiendo cosas, pero para que eso nos tienen que enseñar muchas veces. Entonces, siempre cuando ustedes estén con el usuario o la persona, tienen que verlo desde que ellos están aprendiendo lo que ustedes están haciendo o están entendiendo lo que ustedes están haciendo. ¿Sí? Acá no basta en la actualidad de decir, ¿por qué lo está haciendo? Ah, porque es lo que hay que hacer allá. ¿Y por qué? Porque sí. Eso no, ya no va. O sea, si nosotros queremos darle valía a la parte profesional que hacemos, tenemos que también decirle a la persona por qué lo hacemos. ¿Sí? No nos pongamos Diostor, como dicen muchos los médicos, ¿no? Que te hablan desde la parte técnica y tú decís, ¿pero qué me está hablando? O sea, bien, tenemos que ser, y ahí empatizar, y ahí generar un respeto también por la persona. Bueno, el ejemplo aplicado que quería mencionar dentro, si yo diseño, ¿cierto? O implica dentro de la experiencia que nosotros vayamos haciendo, bueno, ojo, eso es importante, la experiencia a cada uno de ustedes y ustedes les va a enseñar a cómo ir desarrollándose dentro de esta área, específicamente cuando hablamos del área más física, ¿cierto? Que es lo que hacen ustedes en conjunto con lo que es la parte de terapia asistida con animales, pero la experiencia es la que te va moldeando y te va mejorando algunos aspectos dentro del desarrollo y eso lo van a tener que vivenciar por sí solas, por sí solos. ¿Ok? Bueno, estos principios de experiencia que respeten, ¿cierto? Nosotros primero tenemos que entender de que cada una de las personas tiene un ritmo de aprendizaje y eso lo dije, ¿cierto? Hace ratito. También hay preferencias de trabajo. Por ejemplo, si una persona que es autista, ¿cierto? Específicamente, le tiene miedo a los colores amarillos y ustedes van a usar, no sé, objeto con amarillo y más encima la persona va a ser intervenida, no va a funcionar. O sea, lo primero que va a pasar va a generar un rechazo. Entonces, por ende, el diagnóstico o la anamnesis en este caso tiene que ser súper claro en lo que ustedes van a tomar. Por otro lado, el contexto sociocultural. Si la persona siempre ha estado encerrada, por ejemplo, en un departamento y después ustedes la sacan a un parque donde hacen las intervenciones,
imagínense las cantidades de estimulaciones que también van a haber dentro de ese contexto sociocultural en el cual se enmarca, ¿ya? Es importante favorecer la participación, pero sin segregar ciertos tipos de situaciones en las cuales se envuelve la persona, ¿ya? Bueno, igual les voy a dejar ahí un link donde pueden descargar un libro, que es el del Manual AFADI, que nosotros lo llamamos de Actividad Física Adaptada en Discapacidad Intelectual, ¿ya? Pero esto es lo que implica en general cuando yo hago una intervención con las personas. Tengo que saber ahora. Y esto es súper importante, no significa que todo el tiempo tienen que hacer en base del gusto de la persona, sino que también tienen que ir moldeando para llegar a un proceso, porque nosotros vivimos de proceso, o sea, los que están acá trabajamos en base al desarrollo de la persona, pero también tenemos que presionar un poco para que esto también vaya generando cambios en el tiempo. Pero eso igual ¿Sí? es súper complejo. Es súper complejo tratar de, por ejemplo, juntar estas tres áreas por principio, por decirlo de alguna manera. Porque como yo, bueno, tuve una intervención, trabajé con la Maxamara, me tocaron muchos niños que no querían ni siquiera ver al perro. Entonces, en este caso, era súper complejo porque tenía esta deprivación sociocultural en donde él nunca había tenido contacto con un perro. Y aparte los perros que hay en la escuela eran gigantes, entonces no era un perro pequeñito que te causara ternura, sino era una tremenda monstruo que prácticamente él se le venía encima. Y lo otro, Claro, tenía autismo, en este caso, y tenía un trastorno sensorial, que no le gustaba tocar al perro. Entonces ya teníamos dos factores que era totalmente difícil y nos costó un montón incluirlo. De hecho, no pudimos. Cuando la máxima le hacíamos las unidades, finalización de unidades, teníamos que sacarlo, porque él estaba todo el rato llorando, histérico y tieso, y ahí quedaba momificado y no podía participar. Entonces, tratar de juntar esto igual es súper complejo, al menos quizás en un área pedagógica es mucho más fácil, pero cuando nosotros estamos hablando de educación asistida con animales, es igual, es complejo para niños que tienen estos retos que son para nosotros casi un desafío poder hacer. Oye, la otra traba que, aprovechando lo que está diciendo Belén, la otra traba también es de la discriminación, porque claramente hay alumnos que uno no puede trabajar y al final en vez de mejorar el proceso lo empeoramos y aquí viene el cuestionamiento de los apoderados que estamos discriminando a su hijo, ¿cachai? Entonces ahí es como un poco complejo cómo puedes llegar a estos apoderados. Claro, a lo mejor vamos hacer un trabajo, pero es diferente cuando hacemos un trabajo en educación asistida, que vemos a todo un colegio, a hacer un trabajo de terapia, porque ahí podríamos ir paso a paso, una planificación de un semestre con hasta, no sé, eh, con muchas cosas, pero cuando hablamos de educación asistida con animales, o bueno, específicamente con perros, es súper complejo, pero ahí también va como en adaptar a lo mejor. Probablemente antiguamente teníamos conejo y el perro a lo mejor era muy invasivo, podríamos haber probado con conejo, pero como ya no había, Claro, por eso te digo, y aparte los perros que habían allá eran gigantes, entonces yo creo claro, que quizás con un perro más pequeño hubiese sido un poquito más claro. fácil, pero el sí. perro era del porte de los niños, entonces era... Sí. Oye, ¿y peluches de perro? Una llama monoplástico, de hecho era gomita. No, pero peluche, plástico, es como un peluche, Sí, trabajar. pero ¿sabéis qué? Tener Por eso, perros de peluche, pero por niveles, o sea, niveles yo me refiero a uno pequeño, para ahí, uno más claro. grande, mediano, uno más grandecito, con el fin de que este sea un proceso. Yo sé que en educación al final tú vas así la intervención y filo, se fue. A eso Bien. quería apuntar. Claro, a eso quería Eh, apuntar. de verdad yo apunto más al tema de terapia que hacen fuera del Ahí es colegio. diferente, es completamente Eh, diferente. O sea, se nota mucho también el progreso de los usuarios, de los alumnos en terapia que en educación, porque en educación tú tienes que abarcar demasiados alumnos en tan poco tiempo, es no, en mucho. educación Entonces, es imposible. Es imposible o poder sea, llevar. se logra, pero ponte tú haciendo grupos. Por eso tú, no sé, de repente yo tengo que lamentablemente hacer grupos que pues, yo pueda lograr objetivos, ¿cachai? Y tengo que dejar lamentablemente alumnos afuera porque no me dan los tiempos. Entonces ahí es como
No, si no tiene continuidad, Ahí si es el tema. ahí hay discriminación, o sea, si tú lo ves O por el sea, lado del apoderado, que no puedo decir yo no estoy discriminando porque si lo discrimino porque lo estoy dejando afuera, no lo claro. saco, ¿cachai? No, pero también es por temas de tiempo. Si uno sabe cuánto es la intervención, 5 o 10 minutos por lo general por grupo, no, no más que Sí, eso. O sea, yo creo que ahí el tema tiene que ir desde la dirección hacia abajo. O sea, en ese aspecto ustedes ya lamentablemente no pueden intervenir y tienen que hacer lo que le pidieron, como a todo en educación. Sabemos que el tema educacional es, esto es lo que hay que hacer y cómo lo hiciste, da lo mismo. Cuando interveniste, da lo mismo. Pero ese ya es otro tema. Yo creo que ahí podríamos tener una charla con claro, algún que día. Pero veámoslo desde la parte donde ustedes puedan manejar este concepto, donde ustedes claro, puedan utilizarlo, ¿cierto? Que no es desde la educación formal, sino que la educación informal, en donde, si bien hablamos de ritmo de aprendizaje, ¿cierto? Preferencias de los gustos, ahí yo les recomiendo, sí o sí, trabajen con peluches de animales, o sea, ya que les permita ir teniendo los primeros acercamientos. Entonces, si yo no genero ese proceso, es difícil. Ahora, yo también les comento, yo he trabajado con chicos con autismo, me ha tomado 6 meses poder que desarrolle, que mi área es más karate, como es mi área deportiva, pero 6 meses para que pueda recién acercarse a mí y yo poder tomarle las manos y moverlo. Ya, un año para que ya empiece a entender el concepto de la actividad deportiva en la cual está. Imagínate. Sí, porque también el chico con autismo tiene mucho apego al familiar. ¿Sí? Y en ese proceso tengo que meter al familiar para que pueda hacer, desarrollar las cosas en conjunto con él hasta que genere un vínculo de confianza con uno. Donde tú ya también generes el otro vínculo que es como una tercera fase donde tú le puedes decir esto no, sin que se desregule, ¿sí? Porque el primer año, ojo, ahí te va a estar conociendo, va a estar entendiendo el proceso, su engranaje se van a estar adecuando nuevamente para generar este proceso, para entender un animal. O sea, es tanto el impacto en los niños en general. Miren, hace tiempo acá en Los Vilos yo traía a mi sobrino, que lo cuido por lo general en el verano, y él nunca había visto un gato. Entonces lo primero que es, un gato chico lo empieza a tomar y empieza a perseguir porque le llamaba la atención y lo empieza a peinar. Y en una lo empieza a peinar y me dice, tío, ¿qué? ¿Está sonando? Y yo digo, ¿qué está sonando? Está sonando. ¿Qué, po? El gato está sonando. Está ronroneando. No tenía idea de sonidos. Y ahí empezamos. Y él lo empezó a peinar. Y hoy en día el gato tú le muestras la peineta y lo peina. Entonces, te das cuenta de que generan vínculos y generan procesos, pero es tema de tiempo. Pues especialmente hay que pensar, como les mencionaba antes, que todo niño, que la inocencia en la que vive, en el proceso que está y en el contexto en el que se encuentra, siempre está desde la inocencia hacia algo nuevo. Y si hablamos chicos con autismo, están recién entendiendo un mundo fuera de la sobreprotección que tenían. O sea, y más encima están ustedes como profesionales luchando con los padres, porque los padres quieren acciones rápidas, estimulaciones súper veloces, que el niño ya salga, por ejemplo, con un título Es universitario. que eso es lo que iba, porque ¿cachai? Los papás, esta brecha que hablaba la marcha, el de que para ellos todo es discriminación, obviamente podemos hacer un tremendo plan de trabajo, pero ¿qué van a querer ellos? Que empecemos inmediatamente con el perro, cuando no van a entender que el trasfondo para llegar a eso es un tiempo gigante o puede ser muy corto, pero ellos van a querer que de lleno, si yo estoy pagando, en este caso, una terapia con perro, yo quiero que mi hijo empiece a trabajar inmediatamente con el perro. Y eso es lo que va a pasar en algún momento. Entonces ahí ustedes siempre generen los planes. Es que no sé cuál es el miedo a trabajar con un plan. Mira, este es el plan para tu hijo. Entró ahora, este es el plan a 3 meses, a 6 meses, a un año. ¿Te gusta? Ya, pero este es el proceso. Recuerda, ¿lo firmas? Sí, ok. Y cuando tú tienes ese plan anual, que ya con la experiencia que tienen ustedes, saben que ese es el trabajo que va a tener y que va a tener que esperar un año por lo menos. Yo a los papás no les miento y les digo, ¿usted quiere que haga karate? Sí, ok, un año. ¿Está claro? Sí. De repente empiezan a los 3 meses, es que no veo avance, pero ve que se ríe, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no hay avance? ¿Ve que la pasa bien con los demás compañeros? Sí. Entonces, ¿ve que se acerca al perro? Sí, por ejemplo, en ustedes. Entonces, cuando tú le muestras en base a tu plan anual, nunca planifiquen a 2 meses o al mes, sino que sea macro, porque eso le hace entender de que hay un proceso de trabajo que tú no puedes apurarlo. Y metan ahí los hitos motores, que son los más importantes, porque ahí se te guarda. A ver,
Tu hijo, ¿qué edad tiene? 5 años, listo. En los 5 años tiene ciertos hitos motores desarrollados que no va a poder volar a los 6 años, sino que es un proceso que usted tiene que saber que aquí se va a desarrollar esto, que se va a desarrollar esto otro. Pero si yo no me ordeno, chiquillas, chiquillos, en ese aspecto de mostrar este es el plan de trabajo al año, ni siquiera al mes, al año, no, la gente va a querer que participe igual. Y ustedes siempre muestren lo positivo. Mira, antes no salía del departamento de su casa, ahora sale del departamento de su casa. Antes no se acercaba al perro, ahora se acerca al perro. Antes no preguntaba otras cosas, ahora pregunta. Y lo otro que no entienden los papás, que los chicos con autismo entran de la actividad, salen de la actividad, van de nuevo a la actividad, se van a buscar algo. Están un buen rato, se distraen y se van y después vuelven. Eso también tienen que tenerlo súper claro y dejarlo claro a los papás. Y ustedes tienen que tener esa paciencia. Yo en mis clases, los chicos entran, salen, entran y así se están todo el rato. Hasta que llegan los 6 meses y ya saben que terminamos acá. Si no, se va a descansar. Entonces, tengo que generar rutinas, porque nosotros trabajar con estos chicos es rutina, 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 rutina. Al principio, obviamente, porque necesitáis que generar un apego contigo, que tú seas, voy a ver a la profesora, ¿sí? Entonces, eso. ¿Bien? Bueno, conclusión en esta parte, la inclusión afectiva requiere coherencia entre valores, ¿cierto? Políticas y prácticas cotidianas. Los valores son los que ustedes entregan como personas. Las políticas son, en este caso, el desarrollo de lo que ustedes van a generar dentro de este proceso como, ¿cierto? Personas expertas del área en la que ustedes manejan, y obviamente las prácticas cotidianas son como ustedes van a llevar esa rutina y lo que acabamos de conversar en conjunto. Bien, tengo que ordenarme, ¿ya? Por otro lado, obviamente la diversidad va a aparecer por etapa. Una persona con autismo, una persona con síndrome de Down, y también las edades en general son totalmente diversas, ya sabemos eso, entonces una acción no va a ser la misma que con otro, pero eso no significa que el plan, ¿cierto?, tenga que cambiar o moldearse tantas veces, sino que hay que seguir una rutina de plan, cosa que sepan. Y por eso que le hablaba del método Teach, que el método Teach te enseña a generar rutina, que es hecho para la educación en general, pero es que tú tienes, imaginemos, un libro en un cajón, tú te sientas en el escritorio, sacas el libro del cajón, lo terminas, si quieres, coloreas el libro y lo dejas en el cajón determinado. ¿Se entiende, no? Saco una cosa, la hago y la dejo en otro. Las rutinas de ustedes tienen que ser basadas en un método TEACH donde ustedes empiezan con algo, ¿cierto? Terminan, desarrollan la actividad y ese algo que ustedes tienen, ya sea implementos, ¿cierto? O algún objeto o cosas que tengan que ver, terminan en otro lado y se guardan ahí. Entonces, cada vez que el niño o la niña viene, sabe que en cierto cajón están los objetos que van a ocupar y saben que después tienen que seguir una rutina y en el objeto donde lo van a dejar. Todos sus programas en general, ya sea para discapacidad intelectual, ya sea para síndrome de Down, para autismo o las personas con discapacidad física motora, tienen que saber que hay un proceso de desarrollo. Y eso era, ahí me había acordado. Entonces, nosotros lo ocupamos ahora en actividad física porque nos permite a nosotros saber que ellos saben dónde están los objetos para poder sacarlos. Y ahí empezamos a trabajar un poco más la independencia. ¿Ok? Entonces, yo imagino que en la mascota, ¿cierto? Con ustedes tiene un proceso. Saben cómo es, que se empieza primero. Bien. En este caso, las patologías y condiciones más frecuentes en los niños y adolescentes. ¿Sí? Específicamente, vamos a entender, estas son más que todo asociadas, ¿cierto?, a su condición de discapacidad, pero tiene que ver más que todo que nosotros le enfoquemos a la parte más informativa, ¿cierto?, de lo que nosotros entregamos. Por otra parte, el desarrollo más ético de lo que nosotros hacemos como profesionales, donde nosotros sí o sí vamos a ordenar de cierta manera que nos permita darle la información correcta y obviamente sacar los estigmas. ¿Qué quiero decir con estigmas o libres de estigmas? Que tiene que ver específicamente con que la discapacidad no determina cómo se va a comportar ni la conducta de la persona con la cual nosotros estamos interviniendo. ¿Ya? Por ende, nosotros tenemos que sacar etiquetas. Hay cosas como que no me gustan mucho en general los nombres que nosotros le ponemos un ejemplo, a los estudiantes. Si tienen su nombre, o sea, tendemos
a ponerle un peyorativo a alguien, ¿cierto? Sin que no haya pedido, y especialmente cuando son pequeños. Entonces, esos son tipos de estigma. ¿Ok? Eh, ¿Cuáles son las condiciones que nosotros ya más abordamos dentro de esto y especialmente cuando hablamos de personas con discapacidad, personas autistas, síndrome de Down y otras condiciones psíquicas mentales que también, ojo, las personas con autismo también pueden tener situaciones mentales? ¿Ya? Por eso que viene mucho el tema de la agresividad y por otro lado también puede que una persona con trastorno del espectro autista tenga discapacidad intelectual. ¿Ya? Por eso que es bueno hacer esta evaluación del WIS o el WISE, ¿cierto? Aparte de la 2 y también llevarla al neurólogo a estas personas, por eso que también el tema de comportamiento. Pero lo más importante dentro de esto es poder priorizar cierto tipo de funcionamiento de la persona, no de la condición. Y eso en Olimpiadas Especiales, no sé si la han escuchado, Olimpiadas Especiales Chile, que es una organización nacional y también hay una organización internacional, ellos trabajan con las habilidades de los atletas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo sí, que ustedes pueden esquematizar, por ejemplo, un programa que vaya acorde a lo que ustedes van a trabajar en el programa de asistencia asistida, ¿cierto? O en terapia asistida con animales, donde ustedes esquematizan un trabajo junto con el CAN para poder evaluar las conductas del funcionamiento de la persona. Y eso ustedes generan, ¿cierto? Un tipo no sé, en este caso podría ser como una escala que les permita evaluar lo que diga, no sé, del 1 al 10, una persona de nivel bajo, por ejemplo, del 11 al 20, una persona de nivel medio, y ¿cómo se llama? Del 20 al 30, una persona con alto funcionamiento. ¿Se entiende? Eso le va a permitir a ustedes entender cuál va a ser el funcionamiento o el desarrollo dentro de estas terapias. Por otro lado, les va a permitir la participación de cómo va a participar la persona que se está, ¿cierto?, interviniendo y cuál va a ser el apoyo. Un ejemplo sería una persona que tiene un nivel 10, ya él, obviamente, y estamos claros que va a tener una necesidad de apoyo externo en donde ya sea una de ustedes o uno de ustedes, ¿cierto? Va a tener que participar en conjunto, va a ser, ¿cierto?, el compañero o el asistente en ese aspecto. Una persona con nivel medio, si bien no necesita apoyo, pero sí indicaciones para la participación, ¿ya? Donde ustedes les van a decir cómo tiene que ir, les van a dar indicaciones. Y una persona que tenga un nivel 30, ya de alto funcionamiento, solamente le van a decir cuál tiene que mover y cómo tiene que guiar a la mascota o al perro, ¿cierto? En este caso, en la intervención. Lo va a hacer por sí solo, por decirlo en pocas palabras. ¿Ya? Entonces, esa idea de generar un proceso evaluativo que a mí me permita ver el funcionamiento, también el acercamiento con la mascota, les va a permitir, ¿cómo se llama?, determinar cómo van a ser los procesos de desarrollo dentro de lo que es la terapia asistida con animales. Y es interesante este tipo de trabajo que hace porque yo ya no veo la discapacidad, tampoco no veo la condición, sino que veo el funcionamiento de la persona para la actividad, ya sea comprensión, ¿cierto? Ya sea apoyo necesario, y obviamente la participación sí depende mucho de los papás. Y eso también les va a evitar a ustedes estos temas de que el perro o el niño le tenga miedo al perro. ¿Sí? Si tengo un nivel, por ejemplo, de 10, como les mencioné antes, y vuelvo al tema de los peluches, vamos a empezar con un peluche, y el papá y la mamá y van a saber, este es un proceso. Y quiero que por favor en la casa le compren un peluche de perro para poder trabajar esto, o ustedes mismos ahí hacen su pyme de ventas de peluches de perro, de terapia. Venta de peluches de perro. Entonces también lo pueden hacer, ¿viste? Ahí tienen una pyme. Bien. Un ejemplo práctico, por ejemplo, en temas educativo deportivo, podemos hablar de referirse a la persona con discapacidad intelectual, bueno, no discapacitado, porque estamos hablando específicamente, ¿cierto?, de cómo nosotros nos referimos o cómo abordamos la condición en general, es llamarla netamente por su nombre. Muchas veces me dicen, oye, pero si tiene discapacidad, si es ciego o no sé, o tiene discapacidad física, pero cojea, es cojo. O sea, yo creo que lo más fácil, si no sabéis de discapacidad, es llamarlo por el nombre, ¿no? ¿Ya? O sea,
Eso. En este caso, es importante, ¿cierto?, evitar estigmatizar a las personas, que es una de las grandes situaciones en las que tenemos y nosotros somos parte de ello. Muchas veces hasta nosotros generamos apodos, sin que nos pidan los apodos, y lo hacemos, y lo hemos hecho, pero no queremos que nos pongan apodos a nosotros. Entonces ahí no hay una ética. No es ser buena persona ni mala persona, sino se trata de, ya en el trabajo, ser éticamente o tratar de ser lo mayor éticamente correcto, ya, porque entendamos de que no todos en el trabajo son amigos, ¿sí? Entonces también hay que tener un aspecto mucho más profesional. Y el llamarte por tu nombre, yo creo que es lo más profesional que podía hacer. ¿Bien? Bueno, cómo presentarse o comunicarse. Son cosas también, porque es la forma de cómo nosotros vamos a generar cierto, estos tipos de desarrollo, especialmente con las personas que tienen alguna condición de discapacidad y más encima cognitiva o psicológica mental, siempre tienen que ser comunicaciones claras. Y también si hablamos con una persona, si esto es una persona ciega, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Claro, o sea, si yo voy a dar una indicación, le voy a decir, oye, o como lo hacían los papás o las mamás con nosotros, oye, pásame lo que está ahí, que es lo típico que hacemos y aún lo seguimos haciendo muchas veces, se lo pedimos, ¿cierto?, a los sobrinos, a los hijos por ahí. No, pues, o sea, pásame el objeto que está encima de la mesa a tu lado derecho, por ejemplo, si una persona ciega, ¿ya? Pero siempre ser súper claro en lo que yo voy a pedir. Para una persona con discapacidad intelectual, o autismo, ya especialmente cuando son adolescentes, nos sirve decirle algo como un chiste específicamente, porque lo toman literal. Entonces también por eso hay que tratar de ser súper claro en lo que vamos a hacer, ¿sí? Obviamente eso nos lleva, ¿cierto?, a generar empatía, también entender de que las personas van a necesitar ajustes dentro de los apoyos que le voy dando. Y se los digo porque de repente, no sé, algo deportivo, puse diferentes conos en diferentes posiciones y una de las personas, me acuerdo, tenía que ir. Y yo le digo, oye, mira, anda de este cono al otro, corriendo. Él podía correr, pues no necesitaba hacer tanto ajuste en temas de concepto, pero ve tanta estimulación de conos que corre para todos lados y no para donde la había pedido. Entonces, claro, pues ahí yo no me fijé de que no fui muy empático porque no hice la evaluación que tenía que hacer, no generé los ajustes necesarios y lo tenía corriendo para todos lados y más encima se ponía nervioso porque le decía, no, pero allá. Entonces, al final la falencia era mía, o sea, tenía que generar los ajustes y ahí, ¿cuál fue el ajuste? Fue el apoyo de correr junto con él o con ella. Bien. Puntos clave de este tema es el tema del lenguaje claro y directo, sin tanto rodeo, menos explicaciones. A y B, se acabó, no, no tanto. Las personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down, autismo, etcétera, con tres palabras, basta, nada más. Tres palabras, se acabó. Hay que respetar los tiempos, o sea, si yo doy una indicación, esperemos que pare y le voy, no puedo dar una indicación por encima de la otra. ¿Ya? Siempre anticipar. Recién hablamos sobre cómo tenemos visual, auditivo, kinestésico. ¿Sí? Para trabajar lo kinestésico, pido que me ayuden a ordenar o que me acompañen a ordenar, ¿cierto?, el circuito que irán a hacer ustedes. Ahí ya trabajamos lo kinestésico porque va ayudando con los implementos, los objetos. Eh, para anticipar, después hay que me ayude a recorrer el circuito. Después, ¿cierto? Ahí ya lo hace de manera, ¿cierto?, visual. Y después la explicación corta, ya, ok, tienes que recorrer de este punto a este punto a este punto y se acabó. Listo, y ahí lo hago auditivo. Entonces, trabajo en los tres aspectos para desarrollar en este caso. Bien. Eh, bueno, ya hablamos sobre múltiples formas de comunicación verbal y no verbal, ¿cierto? Cuando hablamos de no verbal, ojalá, por favor, conozcan la comunicación, ¿cierto?, coloquial o no formal que tiene la familia con la persona que ustedes van a intervenir. Es lo primero que tienen que ir haciendo. Duda, ok, por último se hacen un torpeo de cómo se comunican.
para poder saber por qué. Eso me va a ayudar a agilizar mejor los procesos de enseñanza con respecto a la actividad que estoy haciendo. Y obviamente cómo va a asimilar la información. Ya, por lo general, en el manual que nosotros tenemos siempre nos enfocamos bastante en el reconocimiento individualizado de la persona, de cómo funciona, no en conjunto, ¿ya? Pero obviamente dentro de la actividad que ustedes hacen tienen que ir trabajando el trabajo, valga la redundancia, colaborativo con otras personas, no solamente. Y eso es algo que pasa bastante en autismo. ¿Por qué las personas con autismo tienen tan poca desarrollado el trabajo colaborativo? Es porque siempre la estimulación ha sido individual. Y eso es lo que también pasa en temas de salud, cuando yo hago rehabilitación de manera individual. Los papás lo tienen de manera individual. Las estimulaciones son ellos. Entonces, tenemos que hacer que vaya trabajando de vez en cuando con otra persona. ¿Sí? Y no necesariamente tiene que ser con ustedes, porque generan un apego con ustedes. Entonces, son parte, igual que los animalitos, ¿cierto? Como parte de la manada de ellos. Por ende, tiene que aprender a conocer a una persona, a conocer otra y a relacionarse. Porque si no, no los vamos a sacar nunca de ese bache, ¿cierto? Donde se encuentran constantemente solos. ¿Sí? Ah, evitar ciertas generalizaciones que no promuevan su autodeterminación, o sea, que ellos solamente pueden hacer este objeto, sino que yo lo tengo que de a poco, de manera progresiva, ir integrando a diferentes situaciones constantemente que no sean lo que hablamos delante, porque contradice un poco lo que les dije yo sobre tener una disciplina en un aspecto, ¿cierto? Que me permita a mí que sea una rutina constante, sino que de vez en cuando hay que sacarlo de la rutina. Sí, tiene que haber como un golpe de shock, por decirlo de una manera, ya, pero tienen que sacarlo y después volver a meterlo en la rutina, sacarlo y volver a meterlo en la rutina, porque es la única forma de poder generar que los chicos o chicas, ¿cierto?, tengan resolución, empiecen a pensar lo que están haciendo, por qué, empiecen a integrarse. Recuerden que nuestra vida en general es así, o sea, es ondulada. De repente tenemos fracaso, tenemos que aprender a superarlo, después tenemos que seguir avanzando, nos caemos nuevamente, volvemos a hacerlo. Entonces, si nosotros trabajamos siempre de la sobreprotección sin llevarlo a estas situaciones, vamos a tener siempre una persona que va a ser, ¿cierto? O va a vivir, mejor dicho, en una burbuja. Y recuerden, y esto es fuerte, que los padres no van a estar toda la vida. Entonces, ¿qué queremos trabajar? Que lo que hacemos sea bonito o generar una enseñanza que les pueda servir a los procesos de crecimiento y desarrollo a todas estas personas que nosotros les vamos a entregar este beneficio de trabajo, ¿cierto? Am, bueno, yo creo que hay cosas como que eh, no hay que indagar mucho, porque bueno, ya lo que hablamos, por ejemplo, también genera una parte que es un ejemplo más práctico. Ya hablábamos de la estructura de la clase, de los apoyos visuales, ¿cierto? De cómo generar estos procesos dentro. Por favor, siempre lleven lo que conversamos a lo que trabajan ustedes, especialmente en temas de terapia asistida, ¿ya? Eh, bueno, comunicación con respeto implica adaptarse al otro, ¿sí? Promover interacciones seguras, o sea, que para que la persona se adapte, yo tengo que generar procesos que sean seguros. Por lo que vuelvo al tema de las mascotas. Entonces, si no me gusta la mascota, ¿cómo yo lo acerco? ¿Sí? Quiero adaptarme, pero ¿cómo voy generando el proceso para que haya una adaptación? Para que la persona confíe también en mí. Ya, también hay acciones que tienen que ser predecibles, ya lo revisamos, ¿cierto? Que tienen que ser avisadas con antelación, por eso revisen harto lo que es el método Teach, como yo trabajo con eso. Eh, y obviamente yo creo que todo trabajo con personas con discapacidad y los padres especialmente va a tener que ir desde el enfoque, desde la confianza mutua. Si yo no genero un trabajo de confianza, lamentablemente, por más que sea espectacular mi planificación de trabajo dentro de las actividades, no va a funcionar, no va a funcionar. ¿Sí? Conductas que deben evitar, especialmente cuando son negativas, ya específicamente conductas, aunque bien intencionadas, que pueden generar exclusión o malestar, que esto lo llevamos a lo que tú preguntaste, ¿cuándo esto es discriminación?
el no avisar, el no, ¿cierto?, antelar las situaciones que pasan o dejar de hacer cosas sin haber reconocido que nos pasa a todos, y a nosotros no nos avisan, y nos pasa bastante en los trabajos, yo creo que todos han tenido eso, que de repente hacen cosas y no te avisaron y tú decís, chuta, ¿qué está pasando? O sea, me pasaron a llevar. Ya, lo mismo sucede con los niños. Por ejemplo, una situación, conducta negativa, es que si yo digo una hora para empezar una actividad, tú no llegas a la hora. Y esto se ve más cuando son intervenciones de uno a uno, ¿cierto? Entonces, si no llegó a la hora, o tú como profesional no llegaste ahora a hacer la intervención, claramente al principio, ok, se entiende, pero la segunda vez y tres van a tener una visión negativa como profesional, ¿vale? Eh, Enfatizar o hablar con el nombre de la persona, como les mencioné antes, ¿cierto? No tocar, y algo súper importante, siempre pedir permiso para tocar, aunque sea niño o niña. Siempre pido permiso, y a nosotros nos cuesta, por ser docente o ser del área de salud o ser del área de lo que somos, siempre vamos y lo hacemos, no, o sea, siempre tenemos que pedir permiso, porque recuerden, todos tenemos un cilindro de seguridad, y eso no lo hacemos, como que está fuera de nuestro vocabulario por ser profesionales, y no es así, ¿sí? Eh, Sobre estimulaciones, ya por, no sé, de repente nosotros sobreestimulamos los aspectos que nosotros queremos mejorar, o sea, nos pasamos más de lo normal y al final fatigamos o cansamos a la persona y en vez de sumar, los vamos hostigando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después no quiere hacerlo, o sea, ya está cansado o va a hacer siempre lo mismo, ¿sí? Si bien poco de algo queda incertidumbre, pero mucho de algo también genera un aburrimiento. Entonces, por ende, tienen que aprender a manejar los tiempos. Y esto es basarse en cuánto es la atención de la persona, ¿sí? Ya tenemos un tips, sabemos que cierta condición de discapacidad, ya sea leve, moderada o severa, estamos hablando de jóvenes o niños, entonces ahora tenemos que entender si son jóvenes y niños, cuál es la atención real que tienen. O en ese tema de la evaluación que yo les mencionaba anteriormente, ustedes hacen una actividad y calculan el tiempo que es capaz de sostenerse realizando la actividad. Entonces, cuando ustedes ya calculan eso, saben que, o mejor no vamos a sobreestimularles, sabe que tu hijo vamos a trabajar este plan, pero este es el tiempo de trabajo real que va a tener. ¿Sí? Bueno, ya hablamos de la sobreprotección, especialmente, ¿cierto? Que son barreras que nosotros ponemos como tal, especialmente los cuidadores. Y la indiferencia, ya que eso es parte de lo que hablamos delante, que tiene que ver, ¿cierto?, con el tema de no avisar, no decir, de no comunicar. Muchas veces fallamos en la comunicación, ¿sí? Y también nos pasa cuando somos colegas y tratamos de articularlo, y ya los que trabajan en educación acá saben que nos cuesta saber lo que está haciendo el otro porque no tenemos idea, porque no nos articulamos, y eso también tiene un tema que es querer hacerlo, ¿no? ¿Sí? Ejemplo práctico es corregir públicamente, ¿cierto? O forzar la participación en una actividad grupal que cuando no quieran, si una persona no quiere, no quiere, o sea, no lo podemos hacer. Pero ¿qué pasa cuando intervenimos con estos chicos que necesitan ser estimulados? Pedirle a través que el papá participe, la mamá participe, el cuidador participe con la persona, o sea, que tienen que tener una actividad que permite integrar también a la persona que lo está llevando, ¿sí? Y bueno, conclusión en este caso, identificar y evitar conductas que favorezcan, ¿cierto?, los entornos respetuosos. O sea, hay algo que me gusta mucho de lo que hacen por lo general las docentes, que en las mañanas ponen el saludo y todo esto. Entonces ustedes quizás deberían tener un ritual, ya que les permitan que antes de llegar, generar este proceso. Ritual, saludo, respeto y todo. Por último, tener hasta una canción de este ritual. Y también un ritual de salida, ¿sí? ¿Ahí? Y no importa si tienen que repetirla una y otra vez, pero tienen que hacer un proceso, porque nosotros vamos a trabajar con rutinas que nos permitan independencia y autonomía en el futuro. Bueno, ya hablamos del tema del lenguaje. Chiquillos, por hora no los quiero cansar más, y yo creo que eso sería hasta momento. La PPT igual la tiene la Maxa, espero que se lo haya enviado. Voy a poner detener ya.